Este es algo que hemos discutido mucho aquí con los compañeros y que queremos que quede muy claro. No puede diseñarse un esquema de apoyos basado en el principio de que el damnificado pase de ser damnificado a ser deudor. En ningún país del mundo que ha sufrido un sismo o un colapso o un problema de origen natural que haya afectado a cientos de miles o a miles de personas, se diseñan programas de reconstrucción de vivienda basados exclusivamente en la deuda. Hay miles de familias imposibilitadas de pagar el esquema de deuda que planteó el gobierno de la ciudad. Es indispensable conocer la magnitud de los daños del sismo del 19 de septiembre. A la fecha no existe un diagnóstico claro, aún la plataforma de la Ciudad de México no está funcionando adecuadamente, no conocemos cuántas viviendas fueron dañadas, viviendas unifamiliares, edificios, no conocemos la magnitud de los daños en las distintas infraestructuras de la ciudad, infraestructura hidráulica, escuelas. Aún el diagnóstico de escuelas no ha terminado, se sigue desarrollando, como lo veremos más adelante. Cualquier plan de reconstrucción, programa de reconstrucción debe tomar en cuenta lo que significa el diagnóstico de lo que ocurrió. Hay todavía muchos campamentos que están frente a las edificaciones que tienen problemas y que no se pueden ocupar, y tiene que hacerse un planteamiento global, no solamente, repito, en las delegaciones centrales, sino en todas las delegaciones de la ciudad que actualmente se está viviendo. Deben de generarse todas las condiciones para la vivienda temporal, y esto debe ser necesariamente apoyado no solamente por el gobierno de la ciudad, porque este no solo es un tema de las delegaciones, el gobierno de la ciudad, sino evidentemente también es un tema federal y deben de aportarse los recursos suficientes. Creemos que ha habido un diagnóstico muy apresurado de todas las escuelas. Hay una parte de las escuelas que están entrando a ser arregladas por el Fonden. Sin embargo, hay muchísimas escuelas públicas que no ingresaron sus reparaciones a los recursos del Fonden y que se están cargando a las 16 delegaciones de la Ciudad de México. En un momento en que las delegaciones pues tenemos prácticamente todo el recurso ejercido. Entonces no hay condiciones en muchos casos para que los niños y niñas regresen a la escuela porque no se están aportando los recursos suficientes, quizá no para las escuelas con grandes daños que no pueden ocuparse, pero para muchas escuelas que están en amarillo y que no fueron reconocidos los recursos por parte del Fonden y que ni el gobierno federal ni el de la ciudad están dando los recursos suficientes para arreglar estas escuelas o para generar las condiciones en donde los niños y niñas puedan tomar clases de manera provisional. Hay muchísimas tuberías primarias, secundarias de agua potable dañadas, que como ustedes saben están afectando particularmente a Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, aunque no solamente, y hay una reparación inmediata de las fugas, pero no hay hasta la fecha un reconocimiento de cuáles van a ser restituidas en su totalidad y lo que se requiere para no solamente resolver los problemas añejos que ya hay de escasez de agua en todas estas zonas, sino que se destinen los recursos suficientes para poder restablecer de una mejor manera la infraestructura hidráulica, particularmente para estas delegaciones. La reconstrucción debe considerar la participación de los damnificados en el proceso, promoviendo una misión comunitaria basada en las personas y no solamente en los edificios. Es decir, la reconstrucción no es un asunto solamente de reconstruir el edificio, hacer nuevos niveles para que puedan pagarse los niveles originales. Tiene que haber un proceso de trabajo junto con los damnificados. Los damnificados que están en zonas de riesgo, que no están en zonas de riesgo, cómo se van a organizar los damnificados de un edificio que se perdió para poder restituir sus viviendas, cuáles son las distintas opciones que se tienen. Tiene que participar necesariamente la ciudadanía y particularmente la ciudadanía afectada en los procesos de reconstrucción.
12, la reconstrucción debe planearse con la participación del gobierno, la sociedad y la iniciativa privada, buscando rescatar y potenciar el desarrollo económico de las comunidades y de la ciudad. Es evidente que una parte de los riesgos y la vulnerabilidad de la ciudad frente a los sismos de muchas personas en la Ciudad de México se debe, por ejemplo, a esta manera poco sustentable de extracción de agua de los acuíferos y de hundimiento de la ciudad. Si queremos una ciudad más sustentable, como hoy se dice, más resiliente, que tenga cada vez menos problemas frente a esta situación de vulnerabilidad, necesitamos revisar cómo estamos creciendo como ciudad, sus usos de suelo, hacia dónde vamos y también las distintas formas en que estamos utilizando los recursos naturales para beneficio de todos los que vivimos en esta ciudad. Solo quisiera enfatizar algunas líneas. Sobre todo, principalmente, quiero recalcar la idea de que no se debe convertir a los damnificados en deudores. No sería ético, no sería humano, no sería solidario. Acaban de sufrir una desgracia, perdieron sus bienes, algunos un inmueble o incluso un inmueble y el conjunto total de sus pertenencias personales. Someterlos ahora a un proceso de convertirse en damnificados ya constituye incluso una ofensa, pero además es inviable en la mayoría de los casos. La inmensa mayoría de los damnificados no podría pagar los créditos que están establecidos ahora con el tipo de intereses que existen en la banca comercial. Por lo tanto, consideramos que ese no es el camino, no debe convertirse a los damnificados en deudores, sino que debe haber una atención por parte de los diversos niveles de gobierno para que se reconstruyan sus viviendas.